Muy buenas noches, tengan apreciables licenciados. El día de hoy vamos a dar continuidad con la materia que nos ocupa, abordando el tema que lleva por nombre Sociedad Anónima. Cuando hablamos de una sociedad anónima, vemos que es aquella que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente por socios que tienen la obligación que se limita únicamente al pago de sus acciones. La denominación que se le da a la sociedad anónima será distinta a cualquier otra sociedad y por tanto se emplearán las palabras de manera literal, sociedad anónima, o en su defecto a partir de la abreviatura S.A. para hacer referencia a este tipo de sociedad. Es importante establecer que para que pueda proceder a la constitución de una sociedad anónima, se requieren de determinados elementos que la ley misma lo mandata o lo exige. Como primer punto, tenemos que hayan dos socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos, que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que éste esté válidamente o íntegramente suscrito. También exige que se exhiba en dinero efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario y por consiguiente que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que ha de pagarse ya sea en todo o en parte con bienes distintos a los numerarios. La sociedad anónima también se indica que puede constituirse por la comparecencia ante el fedatario público de las personas que otorguen la escritura o póliza correspondiente o, en su defecto, por suscripción pública. También es importante citar que la escritura constitutiva o la póliza de la sociedad anónima deberá contener, además de los datos que ya se establecieron dentro de la cápsula informativa anterior que se necesitan, y los cuales se encuentran contemplados dentro del numeral sexto de la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde de manera genérica nos dice que es el nombre, el domicilio de las personas físicas o de las personas morales que constituyen a la sociedad, el objeto de la sociedad, la participación que van a tener en este caso los socios, el capital social, la forma de liquidar de manera anticipada la sociedad, la repartición que se va a tener, la forma también de tomar en consideración la figura de los administradores, si estos pueden ser personas ajenas a los socios o si pueden ser los socios mismos, si van a otorgar a partir de un capital económico o en su defecto si van a formar parte de la sociedad a partir de bienes o en su defecto de una capacidad intelectual. Todos estos elementos, adicional a ello, la sociedad anónima deberá forzosamente tomar en consideración primero la parte exhibida del capital social. Segundo, el número, el valor nominal y la naturaleza de las acciones en que se encuentra dividido el capital social. Siguiente, la forma y los términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones. También se debe tomar en consideración la participación en las utilidades concedidas a los fundadores, así como el nombramiento de uno o de varios comisarios. También se debe analizar las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de sus deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho del voto en cuanto a las disposiciones legales que puedan ser modificadas, ya sea por la misma voluntad de los socios. Cuando también estemos hablando de las estipulaciones, se deben tomar en consideración aquellas que impongan restricciones, ya sea por cualquier naturaleza, por la transmisión de la propiedad o de derechos o respecto a las acciones de una misma serie o clase representativa de capital social. También se deben tomar en consideración aquellas que establezcan causales de exclusión de socios o para ejercer derechos de separación, de retiro
o para amortizar acciones, así como los precios o las bases para su determinación. Es importante indicar que también se deben analizar aquellas que permitan emitir acciones cuando no confieran derecho de voto o en su defecto que el voto se restrinja a algunos asuntos determinados. También cuando otorguen derechos sociales que se encuentren considerados como no económicos y que son distintos al derecho de voto o en su defecto que son exclusivamente el derecho del voto. También aquellos que confieran el derecho de veto o que requieran el voto favorable de uno o de más accionistas respecto de las resoluciones que previamente se establezcan dentro de la asamblea de accionistas. Este tipo de circunstancias también se deberán tomar en cuenta cuando se implementen mecanismos en los casos en que los accionistas no lleguen a acuerdos respecto de asuntos específicos. También aquellos que amplíen, o limiten o nieguen el derecho de suscripción preferente. También aquellos que permitan limitar la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados por los consejeros y por los funcionarios, y estos que sean derivados de los actos que ejecuten por las decisiones que adopten o cuando no se traten de actos dolosos o de mala fe o en su defecto aquellos ilícitos, ya sea conforme lo que determine la Ley General de Sociedades Mercantiles o en su defecto cualquier otra ley, pero que se considera como ilícito contrario a derecho. Cuando la sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública, los fundadores redactarán y depositarán en el Registro Público de Comercio un programa. Este programa deberá contener el proyecto de los estatutos, como ya dijimos, con todos los lineamientos que requiere el artículo sexto constitucional, que ya hemos citado cuáles son, pero también con aquellos que ya analizamos que requiere de manera específica para que pueda ser tomado en consideración o inscrito como tal. Cada suscripción se recogerá por duplicado en ejemplares previamente del programa y estos deberán contener el nombre, la nacionalidad y el domicilio del suscriptor, el número expresado con letras de las acciones suscritas, su naturaleza y su valor, la forma y los términos en que el suscriptor se obliga a pagar la primera exhibición. Cuando las acciones hayan de pagarse con bienes distintos del numerario, la determinación de estos. También se debe tomar en cuenta la forma de hacer la convocatoria para la Asamblea General Constitutiva y las reglas sobre las cuales deban celebrarse. En el mismo sentido, la fecha de la suscripción y también la declaración del que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de los estatutos. Los fundadores conservarán en su poder un ejemplar de la suscripción y entregarán el duplicado del suscriptor. Los suscriptores depositarán en la institución de crédito designadas al efecto por los fundadores las cantidades que se hubieran obligado a exhibir en numerario y todo esto para que sean recogidas por los representantes de la sociedad una vez que estén previamente constituidas como tal. Es importante también señalar que las aportaciones distintas del numerario se formalizarán al protocolizarse el acta de la Asamblea Constitutiva de la sociedad. Nos dice también que todas las acciones deberán quedar suscritas dentro del término de un año, contado desde la fecha del programa, a no ser que obviamente dentro del programa mismo se fije un plazo menor. Es importante también señalar que si ha vencido el plazo convencional o legal que previamente se ha acordado que es este de un año o el que en el programa se fije que es menor a un año, el capital social no fuera íntegramente suscrito por cualquier otro motivo, no se llegare a constituir la sociedad, los suscriptores quedarán desligados y podrán retirar las cantidades que hubieran depositado. Una vez suscrito el capital social y hechas las exhibiciones legales, los fundadores, dentro de un plazo de 15 días, publicarán la convocatoria para la reunión de la Asamblea General Constitutiva en la forma prevista en el programa en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Es importante también señalar cuáles son las funciones que ocupa la Asamblea General Constitutiva y nos dice que esta tiene como elemento, como fin, comprobar la existencia de la primera exhibición prevenida en el proyecto de estatutos.
examinar y, en su caso, aprobar el avalúo de los bienes distintos del numerario que uno o más socios se hubiesen obligado a aportar. También le corresponde deliberar acerca de la participación que los fundadores hubieran reservado en las utilidades. También le corresponde hacer el nombramiento de los administradores y comisarios que hayan de funcionar durante el plazo que se señale dentro de los estatutos, pero también con la designación de quienes de los primeros han de usar la firma social. Es importante señalar que una vez que fue aprobado por la Asamblea General, la constitución de la sociedad, se procederá a la protocolización y al registro del acta de la Junta y de los estatutos. También se señala que toda operación hecha por los fundadores de una sociedad anónima, con excepción de las necesarias para constituirla, será nula con respecto a la misma si no pasó por la aprobación de la Asamblea General. Esto, dentro de otros tantos elementos que comprenden la sociedad anónima, son considerados como de suma importancia porque son aquellos que marcan la existencia, la conceptualización, los alcances, la forma de inscripción y demás que le compete previamente a la sociedad anónima. Sin embargo, vamos a analizarlo a detalle en nuestra sesión virtual. Espero esto contribuya en discernir algunas dudas y cualquier cosa, como siempre, quedo a sus apreciables órdenes. Hasta luego.